Buenos días a todos los radioescuchas. Bienvenidos a su programa radial Ánimo de este martes 2 de noviembre. Le damos gracias a Dios por este hermoso día. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de hablar de Él y para Él a todas las personas que Él ha dispuesto a su corazón. Y esta mañana quiero darles a todos ustedes la bienvenida. Soy la abogada Lady Campos. Estoy transmitiéndoles en vivo desde Canadá en este programa radial número 61, gracias a Dios. Y la cita bíblica es 2 de Corintios 12, 9 y 10. Y vamos a leer la palabra de Dios, que realmente es lo que hace que este programa tenga un valor, y sobre todo vamos a pedirle su ayuda a Dios. Amado Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu evangelio, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Como dice, Padre, tu palabra. Te ruego que este día, como todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Abre el corazón y el entendimiento de las personas, Señor, que tú sabes que van a escuchar este programa, Señor. Hoy y durante el día, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Como les decía, el tema se llama la grandeza de ser débil o cómo ser fuerte en una cultura, en una sociedad que es agresiva. Y 2 de Corintios 12, 9 y 10, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy muy fuerte. Los estudiosos de la Biblia, vamos a empezar introduciendo el programa y el tema. Los estudiosos de la Biblia dicen en el contexto de estos dos versículos que el verbo bástate, cuando Dios dice bástate mi gracia, revela la disponibilidad constante de gracia divina. Cuando más débil sea el instrumento humano, vean qué cosa tan preciosa. Cuanto más débil sea el instrumento humano, más con claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios. Cuando el Señor le explicó a Pablo la sabiduría de sus acciones, el apóstol, en lugar de quejarse y murmurar acerca de la espina, acuérdense que en esta parte Pablo habla de que tenía una espina, prefería gloriarse en sus debilidades. Y Jesús nos los pone como ejemplo. ¿Qué hacía Pablo? Se pondría de rodillas para darle gracias al Señor por ellas. Estaba dispuesto a soportarlas con agradecimiento si tan solo el poder de Cristo habitaba en él. Si tan solo el poder de Cristo habitaba en él. Y la clave para entender este versículo, que es imposible de manera natural complacerte en las aflicciones, es esta expresión por amor a Cristo. Deberíamos estar dispuestos por causa de Él y para impulso de su evangelio a soportar cosas que generalmente no soportaríamos por nosotros mismos, ni por causa de ningún otro ser amado. En cuanto somos conscientes, los seres humanos, de nuestra propia debilidad e insignificancia, es cuando más dependemos del poder de Dios.
Y acuérdense, yo he hablado mucho de para mí fue una persona, un instrumento de Dios, William Wilberforce, que fue un abogado inglés que acaudilló la lucha por la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Este abogado era físicamente débil y frágil, pero tenía una profunda fe en Dios. Boswell dijo de él: vi lo que me parecía una gamba, estimada audiencia, significa un pequeño crustáceo marino. Dice Boswell, vi lo que parecía una gamba transformarse en una ballena, porque era débil, pero fuerte en la gracia de Dios. Acuérdense, bástate mi gracia, es lo que dice la palabra de Dios. William MacDonald, otro estudioso de la Biblia, lo resume de esta forma en su comentario bíblico. ¿Qué pasa cuando la debilidad es y se siente más grande que tú o que yo? Creo que todos tenemos estos momentos cuando nos sentimos débiles. Macy Meyer nos comparte en su artículo lo siguiente. Y la verdad es que se los quiero compartir porque se me hizo de mucha bendición, muy edificante. Cuando la debilidad se siente más grande que yo, cuando mi debilidad es mayor que yo, o cuando tú sientes que tu debilidad es mayor que tú. Creo que todos, estimada audiencia, todos podemos estar de acuerdo en que la debilidad es común al ser humano. Eso lo sabemos. ¿No es así? Nuestra salud atestigua esto. El cansancio cotidiano, las luchas emocionales, las grietas de nuestro carácter, los temores a lidiar con los cambios, la fragilidad de nuestra fe en Dios y en general el no poder controlar absolutamente nada. Eso hace que seamos débiles y dependientes del Todopoderoso. Es cierto que tenemos diversas flaquezas y dependiendo de la estación de vida en la que nos encontremos, las sentiremos con más intensidad o a veces con menos. Cuando entramos a una nueva escuela, cuando intentamos adaptarnos a un nuevo trabajo, ahorita que la pandemia está haciendo muchos cambios, cuando se nos muere un ser querido, cuando se divorcian nuestros padres, cuando tenemos una enfermedad que no quiere ceder, cuando lidiamos con desánimo, con ansiedad, preocupación, depresión, es en momentos como esos cuando la debilidad se siente, amada audiencia, más grande que nosotras. Pero, pero, tenemos un Dios más grande que lo que cualquiera de estas pruebas pudiera significar. Recuerda, somos débiles, pero Él es infinitamente fuerte. En la palabra escrita de Dios nos encontramos con varios personajes que batallaron con debilidades similares a la tuya y a la mía. Algunos de ellos son Elías, acuérdate de la historia de Elías, quien huyó y deseó morir. Lo encontramos esto en Primera de Reyes 19. David, nuestro amado David, cuyo registro de sus múltiples lamentos los encontramos en el libro de los Salmos. Juan el Bautista, a quien encarcelaron por profetizar la verdad y dudó que Cristo era el Mesías. Esto está en Lucas 7:20, entre otros. El apóstol Pablo también luchó con una situación aflictiva y repetitiva en su vida que lo debilitaba significativamente. Leemos su narración en 2 de Corintios 12, 7, 10 y me voy a permitir leérselas de nuevo. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto,
que yo he pedido 3 veces, he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay varias lecciones que podemos sacar de este pasaje relacionado con nuestras debilidades. Y Meyer nos los plantea con algunas preguntas. Primero, ¿cuál es la razón de nuestras debilidades? ¿Tú sabes cuál es la razón de tus debilidades? Muy fácil, amada audiencia, estimada audiencia, amigos que nos escuchan. Dios las usa para humillarnos. Para eso son nuestras debilidades. Dios las usa para debilitarnos. En 2 ocasiones en el versículo 7, Pablo explica que se le dio una espina en su carne para protegerlo del orgullo de su corazón. Obviamente de su corazón caído, para que no se enalteciera, para que se impidiera que se enalteciera. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa y caída, necesitamos que Dios nos humille y que nos limpie a través de nuestras flaquezas. Nos hace bien que las debilidades nos demuestren quiénes en verdad somos nosotros. Y tú lo sabes, yo lo sé, criaturas pecadoras e indefensas, necesitadas segundo a segundo de la gracia de Dios, redimidas por su sangre, pero cada segundo necesitamos de la gracia de Dios. Debemos admitir que no somos buenos por naturaleza, que no somos buenos, nadie es bueno por naturaleza, que necesitamos ayuda, necesitamos consejo bíblico, necesitamos también escuchar a nuestros padres y pastores, así como cultivar amistades sanas y por supuesto necesitamos mucha oración y la dirección del Santo Espíritu de Dios. ¿Y de qué nos ha provisto Dios para ayudarnos a honrarle a pesar de nuestras debilidades? ¿De qué nos ha provisto Dios para ayudarnos a honrarle a pesar de nuestras debilidades? Y bueno, lo acaba de decir la palabra de Dios en 2 de Corintios. Bástate, 2 de Corintios 12, bástate mi gracia. Eso es lo que necesitamos, amadas, amados, su gracia de Dios. Las escrituras hablan sobre ese regalo especial que Dios da a sus hijos, para ser salvos y para poder crecer en una santificación. La multiforme gracia de Dios está disponible gratuitamente cuando vamos en oración sincera a nuestro Padre bondadoso. La garantía es que será suficiente para toda clase de circunstancia. ¿Ves? ¿Por qué no te debes de sentir mal por ser débil? Porque cada vez que estés débil y clames a Dios, Él te va a dar gracia y en abundancia. Eso es lo que hace nuestro amado Dios. Eso es lo que hace nuestro bello Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al Señor si Él decide no quitarnos las pruebas de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no oramos por un familiar, por un hijo, por un esposo, por nuestros padres, por una amiga, por un hermano que ha caído, por su salvación, por su conversión, por su restauración? ¿Cuántos de nosotros estamos constantemente orando y no hay una respuesta? ¿Qué dice Jesús? Que nos alegremos en ellas. Sí, regocíjate en Dios porque Él sabe el bien que le harán a nuestras almas. Pablo lo dice de esta manera: con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades
para que el poder de Cristo more en mí, para que el poder de Cristo more en mí. No es que el apóstol haya perdido la razón, sino que aprendió que es preferible ser debilitados por el Señor para que su poder actúe de mejor forma en sus redimidos. Aprendió que para ser de carácter manso y humilde como Jesús, primero, nuestro orgullo tiene que ser quebrantado de múltiples formas. Nuestro orgullo tiene que ser quebrantado de múltiples formas. Escuché a alguien decir en alguna ocasión, dice Meyer, el orgullo es como la barba en la cara de un señor que no desea tenerla. Si no quieres verla crecer, cada mañana de su vida tendrá que rasurarla. Las debilidades que Dios nos ha dado son las mejores rasuradoras del enaltecimiento de nuestro ser interior. Qué cosa tan maravillosa hace Dios al permitir que seamos débiles. Ahora bien, esta amada hermana nos da unos consejos prácticos cuando la debilidad se siente más grande que nosotras. Mis queridas hermanas, ella dice que está aquí como una persona de carne y hueso, como tú y como yo. De hecho, les confiesa que ahora está batallando con una de sus más debilitantes de sus flaquezas, que Dios en su abundante gracia le ha dado. Dice ella que recibe su ayuda oportuna y les comparte algunos consejos que le han servido y que nos van a servir a ti y a mí. Por eso les comentaba que este tema es muy edificante. Tiene mucha gracia de Dios, mucha bendición, mucha dirección del Espíritu Santo. Dice una de las cosas, pidamos la gracia de Dios segundo a segundo, tantas veces como sea necesario. Fundamento bíblico, Hebreos 4:16, que te pido que lo anotes para que luego lo leas y puedas meditar en tu casa en oración para que Dios afirme esta enseñanza en tu corazón y el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Otro detalle, cuidemos cómo pensamos acerca de nuestro Salvador. Él no es una persona que está lista para regañarnos cada vez que flaqueamos. Cristo es tierno, misericordioso y compasivo. Él nos entiende y nos ayuda. Hermana mía, amado mío, lee Hebreos 4:15. No nos exijamos más allá de lo que estamos en capacidad de dar en medio de la prueba. Otro asunto importante. Aunque nuestras pocas fuerzas o salud nos pidan rendirnos, nuestro Señor es Jesús y Él nos demanda que le sigamos hasta el final. ¿Cuántas de nosotras cuando tienen una aflicción, una prueba, siente que va a tirar la toalla? Pero, amados radioescuchas, recuerda que antes de rendirte, el Señor es Jesús, tu Señor, mi Señor, y Él nos demanda que sigamos hasta el final. Qué hermoso recordatorio. También tenemos que recordar que la buena mayordomía del cuerpo. Tenemos que recordar en la buena mayordomía del cuerpo. ¿Cuál es esta? Durmamos bien, alimentémonos bien, tomemos suficiente agua, hagamos algún tipo de ejercicio. Miren, amados, y para la gloria de Dios se los comento. Yo todos los días después de dejar a mis nietos en la escuela, o la mayoría de los días, voy a correr antes de empezar todas mis actividades. Y obviamente cuando el clima lo permite. Cuando tú haces esta clase de actividad, pues te da ganas de tomar agua, obviamente. Y además de esto, yo siento más ánimo para hacer mis actividades. Siento más ánimo para leer la Biblia, siento más ánimo para hacer la obra de Dios, que es en mi casa, que mi ministerio principal es ser mamá, es ser abuela, es ser amiga, es compartir la palabra. Y, y algo que siempre me recuerda el Espíritu de Dios es que mi espíritu
está trabajando en un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano necesita lo que esta hermana amada nos dice hoy: buena mayordomía. Necesitamos dormir bien, alimentarnos bien, tomar agua, hacer algún tipo de ejercicio, porque eso nos ayuda para que tanto nuestros músculos como nuestra actitud mental haga que tengamos mejores deseos de hacer las cosas. Y sobre todo, lo estamos haciendo para alguien que amamos, que es nuestro amado Padre, glorificado en su Hijo Jesús. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? Dice la palabra de Dios. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor. Aún los mancebos, los jóvenes, se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esto es lo que nos dice Isaías 40, 28, 31. Amado radio escucha, amadas personas que por la bendición de Dios estamos disfrutando de este tema. Cuando la debilidad se sienta más grande que tú, recuerda que es porque el poder de Cristo está obrando en ti. La gracia de Dios está obrando en nosotras. Así que gloriémonos en nuestras debilidades para que la fortaleza de Dios sea en nosotros. No temas porque eres frágil. No temas porque no puedes controlar absolutamente nada. Somos débiles por la gracia de Dios y dependientes del Todopoderoso. Estimada audiencia, este es todo el tema de hoy. Les doy gracias a todos los que toman su tiempo para escuchar la palabra de Dios y hacemos una oración para despedirnos. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque yo puedo decir, por el favor de tu Espíritu en mí, Señor, que me basta tu gracia para hacer tu obra, que me basta tu gracia cuando soy débil, Señor, que me basta tu gracia para ser fuerte, Señor, en este mundo, en esta cultura que es agresiva, Señor. Tu gracia me ayuda a soportarla y tu gracia me ayuda, Señor, a bendecir a los demás, estando en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Estoy muy feliz de compartirles el Evangelio. Deseo que esta semana la gracia de Dios sea abundante en sus vidas y que cada ser humano débil que está escuchando este programa repose sobre él el poder de Cristo y que Jesús les dé vigor en su corazón, les dé fuerzas en su cuerpo, pero por sobre todas las cosas, la presencia de Dios sea muy, muy tangible en sus vidas. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá. Nos vemos, primero Dios, el próximo martes y deseo de todo mi corazón que el poder de Dios repose en ustedes. Que el Espíritu Santo les siga guiando. Y gracias a Dios por su palabra. Hasta luego. Muy buenos días.